Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué hay de vuelo? Yo soy Joana de Grigoli y bueno, el día de hoy estaremos conversando con Federico Rodríguez. Él es un piloto argentino que recientemente se hizo unos vuelos gigantescos, unos triángulos enormes en Argentina. Y bueno, dos de ellos fueron récord mundial. Y bueno, nos va a contar un poco de su vida, de cómo estuvieron estos vuelos, de planificación, de vuelo en llano, de cómo planificar un triángulo en llano, que es algo que muchos no, con lo que muchos no están familiarizados. Así que bueno, aquí los dejo con Federico Rodríguez, que lo disfruten. Bueno, Fede, qué bueno estar aquí contigo. Bienvenido a este podcast que hay de vuelo. Y bueno, quería primero que me cuentes un poquito quién eres, de dónde vienes, dónde vives, etcétera. Bueno, Joana, gracias por hacer una entrevista. La verdad que un placer estar acá. Yo soy de Argentina. Bueno, mi nombre es Federico Rodríguez y bueno, estoy volando hace ya 23 años. Cuéntame un poco, bueno, de tu vida, dónde naciste, dónde vives actualmente, qué haces en la vida, etcétera. Bueno, yo soy de Paraná. Paraná está en la provincia de Entre Ríos. Está pegado a Uruguay, en Argentina, obviamente. Es un lugar que es plano, llano, o sea que volamos mucho por torno. Eh, Estoy dedicado digamos, en lo comercial, en el trabajo. Tengo una empresa de reciclado plástico y producción de bolsas. Y bueno, después como hobby, ahí volando un poco lo más que se puede. ¿Y cómo te iniciaste en el vuelo? Empecé a volar, mi papá ya volaba antes que yo. Yo tenía 10 años y ya empecé a jugar con los parapentes de él, a inflarlo y demás. Y a los 13 pude hacer ahí el primer vuelo, o sea que ya son 20 años ahí volando. Ah, ok, qué bueno. 23 años volando. 23 años, ok. Muy bien. Y estuve viendo por aquí, estuve haciendo mi tarea y vi que también haces acrobacia. Entonces, además del cross country, ¿qué más haces? Mirá, acrobacia, arranqué haciendo acro en los inicios. Después o sea, estuve en actividad haciendo maniobras hasta el 2006, 2007 y después como que me pasé al cross. Y ahí empecé a tratar de estar, a ser más concentrado en el vuelo de distancia, en compe, más adelante después en compe de cross country. Pero sí, el acro fue más como la etapa inicial, que igual no fue corta, ¿no? Fueron varios años ahí volando acro. No, de hecho, vi que incluso competiste en acro, estuviste en el Acro Andes, este, y desde el 2007 estuviste por allí compitiendo. ¿Cómo, cómo fue que de la acrobacia decidiste pasar a las competencias de distancia? Mirá, cuando inicié, bueno, siempre obviamente de la mano de mi papá. Él estaba muy metido con la gente, digamos, más top acá del país. Pablo López, Luis Rosenger. Pablo López muy obviamente concentrado en el acro. Y bueno, por eso empecé a volcarme a esa rama al principio. Y empecé con el acro bueno, por el López, por estar ahí, a tenerlo de referencia a él y servir de ejemplo y motivación. Y después me fui volcando al cross country, primero a los vuelos de distancia y después a competir. Acá la actividad del acro es como que bajó un poco, en ese momento había bajado y fue un poco, digamos, perder ahí un poquito la motivación de no tener compañero. Argentina es muy grande Claro. en extensión, entonces nada, era como que estaba un poco solo. ¿Y cuáles fueron tus primeras competencias? En cross country, perdón. En cross country empecé en los nacionales. Al principio, bueno, yo soy muy amigo de Michel Guillemot,
Michel en esa época también, cuando arrancaba yo a hacer acro, él también estaba ahí en esa rama y empezó como a pincharme ahí a que me meta en las competencias de cross country. Así que arranqué primero con un parapente por ahí que no estaba a la altura, ya estaban los parapentes de 2 bandas, entonces me era muy difícil por ahí seguir el ritmo y bueno, ahí ni bien pude, pasé un año y piquito ahí compitiendo, 2 años compitiendo con velas de 3 bandas y cuando vi que ya era imposible seguirlos, compré ahí un Enzo 2 y bueno, como que me puse ahí a ritmo y pude empezar a disfrutarlo un poquito más. Bueno, mira, quería que nos metiéramos directo a tus super triángulos en Argentina. Bueno, rompiste récord de velocidad no una vez, sino 2 veces. Y bueno, quería que me contaras un poquito de la temporada, fueron esos vuelos de triángulo. Mira, la temporada en Argentina hay una época de mucha sequía, una sequía que no se ha visto en años, entonces las condiciones están realmente increíbles. Condiciones muy potentes, techos muy altos y bueno, tratamos de aprovechar al máximo la temporada. Ahí pude sacar varios vuelos en mi zona de Entre Ríos. Entre Ríos es una ciudad que está rodeada de ríos. Entonces, para hacer vuelos de distancia en línea recta es imposible. Y por suerte, bueno, pude lograr una ventana de varios días de viento muy bajo y se me dio la posibilidad de intentar ahí, bueno, los vuelos de triángulo. Eh, Despegando de ahí cerquita de Paraná y si no cruzando a Santa Fe e intentándolo ahí cerquita también. Y ya, disculpa que te interrumpa. Por cuando dices que es imposible hacer vuelos en línea recta, ¿por qué es? Porque en Entre Ríos, más que nada, tenés zonas para cruzar el río Paraná y de una zona de mucho bañado, donde tenés grandes extensiones, varios kilómetros, donde no hay nada, digamos, no hay acceso. Ah, ok. Son muchas zonas de bañado, río, arroyo. Ok. Entonces, vos haces 150 kilómetros y le pegás al río, o haces 100 kilómetros para el norte y también volvés a pegar en el río, lo mismo para el este o el oeste. Entonces, como que estamos ahí medio rodeados y vuelos de viento de cola, digamos, no se pueden hacer grandes distancias. Ok. Y bueno, volviendo a la temporada y a todos esos vuelos, antes de que empezáramos a grabar, me contaste que hiciste varios vuelos antes de hacer el récord y que hiciste vuelos grandes. Cuéntame de esos vuelos. ¿Cuál fue el primero? Y veme contando cada uno de esos vuelos. Dale, voy a tratar De- de recordar porque fueron vuelos que hice 4 grandes vuelos de triángulo en una semana. Se dio justo una semana de muy poco viento y fuimos buscando los días. Algunos vuelos hice en Paraná y otros cruzando a Santa Fe moviéndome 150 kilómetros. El primer vuelo que hice fue un vuelo de triángulo en grupo. La idea era romper el récord nacional. El récord nacional de triángulo FAI lo tenía el Pitoco, Hernán Pitoco y Marcos Rosenger. Era un vuelo de 220 creo que era, hecho en la Patagonia, en Bariloche. Así que bueno, un poco la idea era tratar de romper ese récord. Lo salimos a buscar, a volar con Fabricio Berjar, Cogote, es mi cuñado que también vuela en parapente, Pablo Codini, un chico ahí de San Francisco, y la idea era volar en grupo, en equipo, tratar de hacerlo lo más rápido posible. Así que bueno, fue un poco lo que fuimos a buscar. Despegamos ahí de Zenón Pereira. Zenón Pereira es una localidad chiquita que queda en Santa Fe. Eh, Así que bueno, fuimos despegando, siempre despegando de Torno, no hay montaña. Así que al principio la idea era tratar de juntarnos lo más rápido posible. Despegamos 10:30 de la mañana. A las 11 ya estábamos juntos y empezamos a tratar de darle ritmo. Era como un,
una competencia contra el tiempo, digamos. Sí, En un vuelo tan largo te termina complicando más o sea, el terminar el día, ¿no? Lo que te complica. sí. Así que fuimos tratando de volar lo más rápido posible. Y ese fue, entonces, ese fue el primero que me dijiste de la temporada. Sí, ese fue el primero, era un vuelo hicimos 240 kilómetros. Eh, Siempre los primeros, en la primer pierna tratamos de que sea viento de cola, porque en el horario que estamos despegando, por ahí el techo es bajo. Terminamos saliendo con techo de 500, 600 metros al piso. Entonces, en esa primera etapa usamos el viento para que nos ayude un poquito. Así que hicimos la primera pierna en buen promedio, estábamos arriba de 38, creo, si no recuerdo mal, de promedio. Y cuando empezamos a buscar la segunda pierna, el viento rota un poquito y nos queda de vuelta un poquito ahí viento de cola. Así que es como que se iba dando todo para darnos más velocidad, más ritmo. Eh, Era un día en el cual había muchos cúmulos, había nubes y, y bueno, y el viento, ya te digo, ayudaba mucho. Techos altos, 3.000, no recuerdo bien ahora bien, pero era un techo arriba de 3.000 metros, Wow. condiciones potentes, más 6 metros por segundo. Eh, Ahora no recuerdo puntualmente, me pongo a tratar de pensar en cada vuelo y por ahí se me mezclan, Se te mezclan ya todo. tío, porque fueron, nada, 4 vuelos en una semana, entonces como que Wow. Qué maratón. Y el vuelo, qué maratón, 4 vuelos tan largos en una semana es un maratón. Y en sí los vuelos de récord, ese fue el récord argentino, 240 kilómetros, ¿no? 240 el primer récord. Ahí la realidad es que lo hicimos en un promedio de 29 y pico a ese vuelo. Y después de hacer ese vuelo hablamos con Eduardo Sánchez Granel. Eduardo Sánchez Granel es el team leader del equipo argentino. Yo tengo muy buena relación, mucho contacto, y cuando terminamos el vuelo, él saca como anécdota que si lo hubiésemos declarado, muy posiblemente ese récord, o sea, ese vuelo de 200 de Triángulo Five hubiese sido récord mundial. Entonces Ah, ahí como que me abrió un poco el ojo. Vi que por ahí era posible hacerlo y me puse a buscar el día, y 3 días más tarde, 4, ahora no recuerdo cuánto, durante la semana, veo que ahí en Entre Ríos, de donde soy, había una franja, un día que se podía intentar. Y bueno, y así fue. Esa vez ya fui a buscarlo solo. Llamo a un amigo que vive cerca de Paraná, de la localidad de Crespo, a 60 kilómetros. Y, bueno, le pregunto si él me hacía el aguante para tornearme. Obviamente me dijo que sí. Y bueno, era así, a las 9 de la mañana estaba ahí en Crespo. 9:30 ya tenía el parapente abierto en el despegue y estábamos midiendo los ciclos. Y a las 10:30 ya estaba ahí en el aire. Ese ya era un vuelo solo, bueno, tratando de esta vez sí buscar un ritmo alto, o sea, volando todo el tiempo a fondo. Cuando la térmica se apagaba o bajaba un poco, trataba de irme. Y bueno, nada, fue un vuelo también muy estresante, iba mucho pensando en el promedio, lo tenía ahí ese campo bien visto. Tenía nubes, eso me ayudó un poquito a volar rápido. Pero bueno, era un día que no era fácil de volar, las térmicas por ahí se rompían, eran difíciles de centrar. Entonces, nada, volé una franja, por más que el techo era alto, arriba de 3.000, hubo una franja en la que estuvo volando bajo, en 1.800. Nada, era como que se rompían las térmicas y me tenía que ir porque veía que el promedio se me venía abajo, y ese récord no iba a ser viable. Así que era como una carrera contra eso. Esta vez era un vuelo declarado, o sea, con gol declarado. Entonces tenía una prueba, ya no era que el viento, o sea, me podía ir moviendo de acuerdo a cómo venía la situación o el viento,
sino que tenía que tocar los puntos que ya había marcado y prefijado, y entonces se hizo un poquito más difícil. Y bueno, y al final, ¿cuál fue el promedio de ese vuelo? Este vuelo lo terminé cerrando en 32 y pico, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero ese fue más o menos. Despegué 10:30, a las 5, creo que era algo de las 5 estaba ya aterrizado. O sea que también era un día increíble. Imagínate que quedaban 2 horas de vuelo Wow. y la idea era por ahí seguirlo, continuarlo, pero estaba tan cansado y fue un vuelo de tanto cansancio, viste, volando muy rápido y estresado que nada, lo cerré y me fui a aterrizar. Llegué alto y me fui a aterrizar y me volví a ir a Paraná a festejar. Ese fue el vuelo del 10 de enero. Eh, no recuerdo, no recuerdo bien la fecha, pero tenía 4 vuelos, de los 4 vuelos era el segundo, digamos. Puede ser 10 de enero, sí. Ok, ese es uno de los que Puede declaraste. ser, no sé dónde lo estás mirando vos, si lo estás mirando de la CND. Estoy viendo la declaración de la FAI, de los récords. Tiene dos declaraciones, el 10 de Ah, enero y el 15 de enero. Y el 10 de enero tiene 32,5 kilómetros por hora. Y exacto, el del 10. exacto, el del 10. Y ese es de 32,5 kilómetros por hora. Y entonces el track lo estoy viendo en el XZ Contest. Ah, acá, sí, sí. Este Ah, sí, ok. sí fue ese. Entonces, bueno, ese fue el primer récord que declaraste. Y después, bueno, ese fue el segundo vuelo. Ese fue el primer récord sí, de velocidad de triángulo FAI de 200. Y después seguimos viendo el clima y a la semana, digamos, al fin de semana próximo ahí que le seguía, vimos ahí también una ventana de 2 días, sábado y domingo esta vez, también con la posibilidad de hacer vuelos en triángulo, pero esta vez en Ceres nuevamente, en Santa Fe. Así que de vuelta, arrancamos para allá con un amigo, nos subimos a la camioneta, nos vamos y eh, intentamos de vuelta ahí con Pablo Codini y otro chico ahí de la zona. La idea era romper esta vez el vuelo del récord nacional de triángulo, el que habíamos hecho anteriormente, la semana anterior. Así que de vuelta con el mismo objetivo, tratando de volar rápido, salimos esta vez los tres. Y después de hacer la primera pierna y media, nos separamos un poco y empecé ya a volar solo. Eh, y bueno, nada, todo como que se iba dando todo también, techo alto, volando con térmicas potentes. También tratando de cuando la térmica bajaba un poquito la potencia, irme, como aprovechando la mejor franja. Y esta vez pude cerrar ahí el triángulo, también aterricé a las 7, no me acuerdo ahora bien, 7 de la tarde creo que aterricé, con 254 y pico, 255 kilómetros. Wow. Eh, Así que bueno, esta vez también re contento, había roto el triángulo, el récord de triángulo nacional que habíamos hecho la semana anterior, así que nada, feliz. Qué bien. Y, mm, y, en, y cómo se planifica un triángulo en llano? Porque yo que, bueno, yo toda mi vida volaba más que todo vuelo distancias libres, que era lo que más me gustaba, siempre tratar de llegar lo más lejos posible. Es lo que hacía en Venezuela y a veces un ida y vuelta, y era más que todo en competencia que uno hacía triángulo. Y aquí en los Alpes, bueno, la gente ha aprendido a volar en triángulo porque es lo más conveniente, bueno, te da más puntos para el XC Contest, pero también es práctico Sí, porque sí, aterrizas de regreso en el carro y no hace falta el mismo recogida. lugar. Pero aquí es más fácil porque Sí, uno sí. tiene montañas en donde apoyarse. Pero ¿cómo se planifica un triángulo en llano? Mirá, lo primero que hago yo es mirar muy bien la meteo. eh, Trato de siempre, como te decía anteriormente, hacer la primer pierna viento en cola. La primer pierna es como que es la más difícil porque despegás muy temprano.
el techo es muy bajo, la potencia térmica por ahí también es baja, más baja, o las térmicas rotas. Entonces busco como que esa primer pierna me ayude un poquito ahí el viento. Y después sí planifico ya la segunda, basándome un poquito en lo que el viento va a hacer. Trato siempre de buscarle un poco la ayuda del viento. La segunda pierna trato siempre de alargarla lo más posible, viste que te da la posibilidad después de poder alargar en el tercer y cuarto punto. Entonces es como que la pierna más importante que hago es la segunda, la que trato de alargar lo más que se puede. Y después pongo también, si no, límites de horario. Es como que digo, bueno, listo, ya va a ser la primera pierna, voy a volar la primera pierna hasta la 1, 2:30, 1. Después la segunda pierna me pongo límites de horario que me van ayudando a ver cómo vengo en ritmo y si es viable el objetivo que me puse o no. Pero sí, es mucho de bajar meteo en las distintas capas, el viento en las distintas capas. eh, y bueno, mirando un poco el terreno. Acá tenemos la ventaja por ahí de que la zona de aterrizaje, podés aterrizar en cualquier lado. Entonces, eso ya es una cosa menos. No vas pensando en el aterrizaje, vas a campo traviesa, pero siempre hay un camino que llega. ¿Sí? O podés quedar en el medio del campo, pero a lo máximo caminarás 3 horas y estás en un camino. Nada más 3 horas. Entonces, eso por ahí es algo que ayuda. Sí, no es poco, pero bueno, no es que aterrizás en un punto que estás complicado o que tardás 2 días en salir, como pasa por ahí en la Patagonia. En la Patagonia estuvieron volando ahora los chicos y había lugares donde se aterrizaban, tardaban 3 días en salir. Wow. Ni hablar si te pasa algo y estás complicado. Entonces eso es algo que por lo menos acá no tenemos ahí en la cabeza. Claro. Nos abocamos a volar lo más rápido que podemos. Sí, de verdad que a mí me parece que el bueno del llano tiene su encanto porque, bueno, en montaña uno se apoya de una montaña y la sigue y, ¿sabes? Si el ciclo no está bueno, esperas el ciclo siguiente, pero en llano es todo como más técnico, tienes que estar todo el tiempo analizando el terreno, las nubes, etcétera, porque si te quedas bajo, aterrizaste, no te puedes quedar Sí, haciendo dinámica en una lomita mientras se dispara la térmica. sí, sí, sí. Sí, A esperar el eh, ciclo. Sí, sí, yo exactamente. trato de ponerme, perdón que te corté. No, tranquilo. Yo trato de ponerme como alturas mínimas. Ok. O ahí, digamos, trato de ponerme como límite los 700 metros, digamos que por debajo de 700 me quedo a girar cualquier cosa. 600, entonces por arriba de esa altura trato de elegir en qué térmica me quedo y en cuál me voy de acuerdo a la potencia promedio del día. Pero por debajo de esa altura eh, trato de girar lo que sea porque en muy poquito tiempo donde no la enganchaste estás en el piso. Entonces, nada, juego con eso. ¿Qué altura tengo de techo del día? En estos casos de los triángulos que hemos estado volando, el techo era muy alto, 3.000, 3.200, 3.400 metros. Entonces, bueno, nada, trataba de eso, de volarlo más rápido en la franja de mayor potencia. Y cuando sí me encontraba por debajo de esa altura de decisión o de esa altura que me ponía como límite, ya ahí me quedo y espero en lo que sea hasta que se arme y me saque. Esa es como la regla ahí que uso y me ayuda. Y después mirando mucho, sí, el terreno. Acá tenemos una zona de mucha soja, entonces es como que la térmica se dibuja en el piso. En esta época está ahí media grandecita, por más que venía con mucha sequía, estaba media chiquita, pero se logra ver con la hoja, es como que va mostrando ahí por dónde va. Entonces usas un poco eso, un poco las nubes y entre esas dos fuentes de informaciones como que vas eligiendo ahí la ruta. Y tú dirías que, por ejemplo, me dijiste que ese día tenías muchas nubes, ¿no? Sí, 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 los días que estuvimos volando, por suerte había nube.
por momentos era demasiado y bueno, de acuerdo a la altura que te encontrabas, era una ayuda o era una complicación. Por ahí cuando, cuando hay nube, yo trato de volar más bien alto para que esté bajo la influencia de la nube y no me agarre la sombra, viste, bajo, que por ahí te mata toda la actividad térmica. Entonces, nada, no me acuerdo cuál de los vuelos fue, pero que me encontré ahí, me tiré a una calle de nube que había y justo no estaba funcionando y tuve que atravesarla entera, varios ahí kilómetros en sombra que casi me cuestan el vuelo. Entonces, nada, las nubes obviamente, como todos sabemos, te ayudan un montón, pero bueno, hay que saber leerlas bien y tratar de estar alto para que estemos bajo la influencia de ella, ¿no? Claro. Y una cosita, el viento, como obviamente estás en llano y el viento es muy importante para que te ayude según la pierna en la que estés, ¿tenías la dirección del viento era constante en todas las alturas o tenías direcciones de viento diferentes según la altura? Eh, por lo general, bueno, depende del vuelo. Viste, tuve los 4 vuelos, ahora se me mezcla un poquito todo, pero por lo general sí, es como que va rotando un poco, depende mucho también del día. Había un día que había muy poco viento meteorológico y como que había nubes muy grandes y como que las nubes muy grandes hacían tanta influencia que era como que de acuerdo en qué posición estabas, si estabas saliendo de la nube al barlovento, te encontrabas al sotavento, era como que por ahí tenías por momentos viento de frente, viento de cola, viento de lado. Eh, entonces, bueno, nada, tratar de ver, pero por lo general sí, yo uso mucho el Winditi, bajo todas las capas y trato de planificar el vuelo en base a eso, a cómo va a estar el viento y tratar de aprovecharlo. Después, bueno, obviamente eso es una previsión y tratar de ver después si se cumple o no. Por ahí una vez que vos ya elegís el rumbo de la pierna que vas a hacer, ya después no la podés cambiar. Claro. Entonces, nada, tratar de entender o confiar en el que el pronóstico que estuviste mirando se va a dar. Muy bien, porque estaba viendo el 10 de enero, que fue cuando hiciste el récord de velocidad de 32,5 kilómetros por hora. Estaba viendo aquí la traza en XC Contest y estaba viendo que al principio tenías bastante viento, ¿Sí? ibas bastante, viento de cola obviamente, y no sé si, a ver si estabas alto, a veces estabas alto, estabas sobre, por ahí por los 2500 metros y se veía bastante viento. Entonces, en ese vuelo en particular, cuéntame cómo estuvo el viento en las distintas capas, si estuvo constante o si tenías que jugar con las alturas para que no te agarrara viento de frente o menos viento en alguna de las capas. De la... Fue el vuelo que hice en Crespo, en Entre Ríos. A ver, ese despegaste, déjame ver. El de 30 y... 32,5, El de pero en 32 y pico, Crespo. 32,5. Crespo. Sí, 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 exactamente. Ese día sí, salí, nada, al principio sí, el viento me ayudó bastante, pero no sé si ves que media hora después de pegar es como que tuve un punto bajísimo, bajo, bajo, Sí, abajo tuve a 100 metros del piso. sí, aquí lo veo. Y ese día era el día en el que, sí, sí, casi aterrizo ahí. Tuve 2 puntos bajos ahí temprano. Y ese día había mucha nube de temprano, ya se veían los cúmulos, y fue el día en el que, nada, que después bajó mucho el viento meteorológico y como que me empezó a pasar eso, como que me encontraba por momentos viento de frente, viento de lado. Yo en ese vuelo volé todo el día a fondo. O sea, hice los 3 primeros, o sea, la primera 40 minutos lo habré volado al 50%, 60%, y después ya fui siempre a fondo. Y bueno, y si vos mirás la velocidad te vas a dar cuenta que iba cambiando mucho. Y era por eso, era de acuerdo a cómo estaba, si, en qué situación estaba, si al barlovento, al sotavento de la nube y demás, era como que me iba cambiando. Eh, y eso sí, me desconcertó un poco. No, por lo menos no, la previsión de viento daba que iba a cambiar un poquito, pero no tanto.
no tanto. Sí, y en la segunda pierna sí veo bastantes cambios de viento. Al principio, cuando llegaste a Victoria, la primera técnica que agarraste ibas prácticamente viento de cola, pero después a mitad de la pierna, después que pasaste en un lugar que se llama Antelo, tenías viento de lado. Como que cambia, Sí, tenías muchos cambios de viento. ¿sí? ¿Eso lo sabías o te tomó por sorpresa? No, estaba un poquito en la previsión de que el viento iba a ser muy suave y por ahí esperaba que pase, pero no tanto. Era como que por momentos me encontraba con viento de lado o incluso casi de frente y sí, sí, me sorprendió, pero era eso, había nubes muy grandes de desarrollo vertical importante y bueno, nada, yo en ese vuelo ya había puesto los puntos a tocar, entonces tenía que ir nomás, no me quedaba otra. Y no tenías un plan B. No, la realidad que no. Ya había ya había planteado el vuelo, ya lo había cargado en el equipo y la idea era hacer ese récord de velocidad. Así que, nada, también iba mirando el promedio y mientras el promedio me iba dando bien, iba, iba a full, contento. Pero bueno, si te fijas también lo estás analizando al track, te vas a dar cuenta que en una franja horaria empecé a volar como más bajo. Sí, Había techo de 3000 y yo estaba volando 1800, 1600 y era un poquito eso, que como que la térmica se apagaba un poco, costaba centrarla, cizalla y bueno, nada, daba dos, tres vueltas tratando de encontrar el núcleo y si no, seguía. Y siempre como premisa esa teoría que hice yo y que a mí me sirvió de si estaba alto y por arriba de la altura que yo me había puesto límite, iba para adelante. Eh, un poco eso, ayudándome también con el terreno, si veía que había una térmica que se marcaba en el piso o una nube o en fin, hay distintos indicios que te marcan que adelante puede estar o- y trataba de no perder tiempo. ok. Porque no sé si tú leíste el relato de Sebastián Cayús en Estados Unidos cuando hicieron el vuelo de los 612 kilómetros. Él estuvo volando en una franja, todo el vuelo también tenía techos muy altos, pero había una franja donde era como un chorro de viento que le favorecía y si volaba por encima, el viento era más suave y entonces no le favorecía. Eh, en qué punto te diste cuenta que tenías una franja también en la que era más óptimo volar? ¿Te diste cuenta de eso temprano o te tardaste un poco en darte cuenta? No pude leer el relato de ese vuelo, la verdad que no sabía que estaba, después lo voy a buscar, por ahí está bueno leer esas experiencias. Eh, yo sí salí un poco, en el prono te va diciendo, yo miraba las distintas alturas y te tiraba, pero el viento es tan bajo, viste, cuando vas a buscar un triángulo, o por lo menos eso esperás, que, que tampoco te perjudica tanto, porque estás hablando de, ¿me entendés? De que el pronóstico en ese día era viento de 10, 12 kilómetros por hora. Entonces, nada, no me concentraba tanto en el viento, ya, como ya tenía fijados los puntos también, no había mucho que podía hacer. Eh, si no llegar a tocar la baliza, ¿me entendés? Como que no te quedaban muchas opciones. Después sí ver en qué franja de altura te convenía volar, pero, pero como el viento tampoco era tanta la diferencia, nada, siempre mejor estar alto que bajo, Mm, o por lo menos en la franja de mayor potencia de térmica. Un exacto. poco trato de usar eso, ¿no? Tratar de volar en la franja de mayor Ok. potencia y, y bueno, eso me sirve, por lo menos a la hora de hacer triángulos. Si vos me decís que es un vuelo de viento de cola, y por ahí sí cambia y ayuda mucho. Pero un día que vas a hacer triángulo donde el viento pronosticado por lo general es bajo, a no ser que en una capa se enchufe mucho el viento y te haga, nada, te convenga volar por debajo de esa capa, nada, por lo general trato de elegir la zona de mayor potencia. Ok. Tampoco el viento era tan fuerte, entonces como que nada.
Después de ese mega vuelazo, obviamente quizás los que nos escuchan y los que nos están viendo, algunos volarán en montaña, algunos volarán en llano. ¿Qué consejos podrías dar tú para volar grandes distancias en el llano o simplemente para volar y divertirse en el llano? En vuelo en general, cualquier tipo de vuelo o vuelo triángulo. Sí, o sea, ya sea para hacer distancias largas o simplemente bueno, sí, para hacer cross en llano. ¿Cuáles serían tus consejos? Bueno, lo primero, lo que yo le digo, por lo menos a los chicos por ahí que me preguntan acá en Argentina, con los que tengo contacto, es tratar de primero identificar qué tipo de piloto sos y qué buscas, cuál es tu objetivo. Hay muchos pilotos por ahí que ya hicieron sus primeros 100 kilómetros y el objetivo, nada, es hacer 150. Por ahí le digo que vayan poco a poco, no que de una vayan a buscar un vuelo de 300. O sea, hiciste 100, vamos por los 150, hiciste 150, vamos por los 200 y después los 300 y los 400. Pero un poco tratar primero de identificar, o lo que yo recomiendo es tratar de identificar en qué etapa estamos y identificando eso, vamos a, nada, lo que yo les recomiendo es que traten de ver en base a eso cuál es el objetivo, en qué horario voy a despegar. Si estamos buscando un vuelo de 150 kilómetros, no tiene sentido despegar a las 10 de la mañana, ¿me entendés? Porque el riesgo, identificar cuál es el objetivo a hacer y en base a eso ver cuál es el horario en el que tengo que despegar. Eh, para hacer vuelos largos, realmente largos, de 300 y pico, 400 kilómetros, donde tenemos que usar toda la franja horaria de actividad. Y sí, ahí no nos queda otra que empezar a despegar lo antes posible y arriesgar lo que tengamos que arriesgar. Pero por ahí sí, si son pilotos que están buscando 200 kilómetros, 150, nada, tratar de identificar primero cuál es el objetivo y después ver en qué horario, cuál es el horario óptimo de despegue. Por lo menos en el llano es clave porque por ahí los techos son muy bajos temprano, es muy difícil identificar, viste, las térmicas, no siempre se ven en el piso, depende mucho de qué está sembrado. Entonces, nada, buscar primero, identificar qué es lo que queremos y en base a eso planificar cuál va a ser el hora de despegue, cuántas horas necesitamos de vuelo dependiendo un poco en qué promedio estamos volando, hacer ese trabajo previo de análisis. Eso va a hacer que por ahí nada, no arriesguemos innecesariamente. Bueno, perfecto. Y bueno, ahora cuál es la próxima meta de vuelo de distancia? ¿Cuál es tu próxima meta? Mirá, yo tenía también el récord de distancia libre acá en Argentina. eh, y nada, unos días después de haber hecho este récord de triángulo, lo rompió Damián Lestarpe, al cual lo felicito, obviamente, ya lo hice también personalmente, ahí mandándome un audio. Pero bueno, un poco el objetivo pasó a ser tratar de recuperar eso. Ahora, acá en Argentina empezó a llover un poco. Eh, entonces, nada, es como que hay que empezar a buscar si se da el hueco ahí que nos permita hacerlo. Así que bueno, estamos un poquito abocados a esa hora de vacaciones en la playa y cuando volvamos, si es que quedan, van a quedar máximo 2 semanitas ahí posibles y si no, será para otro año porque ya pasado febrero es como que ya es medio complicado acá en Argentina. La mejor época es diciembre, es muy buena. Diciembre, enero, yo diciembre no estuve volando, estuve ahí en la superfinal en México y llegué y bueno, nada, siempre usé ahí enero para volar, pero diciembre como que es muy buena, enero, febrero ya baja, marzo ya imposible. Así que bueno, un poco es ver si dan estas 2 semanas intentarlo, buenísimo. Ya necesitas otra logística también para hacer un vuelo de eso. En línea recta, viste, hacer un vuelo de 400 te tiene que estar siguiendo un vehículo. No son, viste, los vuelos de triángulo donde vos despegás y aterrizás y necesitas solamente que te torneen. Entonces, nada, bueno, intentaremos si queda y si no, contento de que hayan puesto la vara un poquito más alta. Bueno, y ahora, después de haber hecho más de 240, 250 kilómetros en triángulo,
¿Tú ves posibles los 300 kilómetros en triángulo en Argentina? Eh, qué pregunta. Mirá, yo creo que es difícil porque no, por ahí las horas son lo que te complica la franja horaria, pero en la condición que estábamos teniendo actualmente, que donde la sequía era tan grande, extrema, eh, nada, no sería, no lo veo imposible. Eh, ese día que yo hice el récord de velocidad, si vos te das cuenta, eran las 5 de la tarde y yo ya estaba en el piso, 5 y piquito. Entonces quedaban 2 horas posibles de vuelo. Entonces, nada, yo creo que se puede dar. También podría haber despegado más temprano. Eh, nada, pero siempre hablando en estas condiciones que son únicas, ¿viste? No existe, esto en Argentina no existe, esa es la realidad. Eh, el otro día eran las 8:30 de la tarde, Wow, estaba bajando el sol y había gente que estaba volando. qué Entonces, no maravilla. se da, Eh, ¿viste? Esa cosa la dejamos para Brasil, para el norte de Brasil. ¿Y tienes planes de ir al norte de Brasil? Bueno, viste, por ahí viste que todo no se puede hacer, entonces hoy estoy por ahí metido con las compes, cross, y sí, el vuelo de distancia me gusta, me llama mucho la atención y es como que me llama, me tira por ahí, irme ahí a probar ahí un poco a Brasil. Pero bueno, viste, los Sí. tiempos no dan para todo y hay que decidir qué hacer y por ahora la ficha la tengo puesto más en el vuelo de competencia. Pero no lo descarto, en algún momento creo que lo voy a ir a hacer, a buscar ahí un vuelo por arriba, por ahí de los 500. Y me imagino que vienes al Mundial este año en Francia, ¿no? En Francia esta vez no voy a ir. Ah, La realidad es que no quedé dentro del equipo, empezaron los que entraron, empezaron algunos a cancelar y se abrió por ahí la puerta para ir. Pero bueno, por ahí estoy con mi parapente, por ahí estoy volando un X1 de Nibiu y por ahí ya lo tengo un poco ahí gastadito, medio con muchas horas. Y bueno, viste que para ir a esas compes de tanto nivel, por ahí tenés que ir con parapente que estén ahí a la altura, si no, por ahí no la sí, disfrutás o te frustrás o viste, ves que las cosas por ahí no salen como uno espera, sí, sí, es que es un verdad. poco por ahí lo que me pasó en México. Entonces, nada, estamos por ahí con los tiempos muy cortos también para pedir una vela nueva y que llegue, así que nada, decidí no ir y bueno, concentrarme por ahí ahora los nacionales, por ahí concentrarme en eso y patear la pelota ahí para el Panamericano del año que viene, ¿no? Y bueno, y para cerrar ya, aparte bueno, de que ahorita que regreses de vacaciones vas a seguir a tope tratando de volar más lejos en cross, ¿qué otros planes tienes para el 2023 y para el futuro? Mirá, sí, 2023 lo que queda seguramente me voy a concentrar en los nacionales. Tenemos una competencia en abril en La Rioja, al cual invitamos a los que quieran venir. Es una zona muy buena de vuelo, de mucha potencia. Y después tenemos en septiembre, bueno, el ya conocido ahí Tucumán, ya muchos lo deben conocer también. Eh, Así que bueno, nada, concentrarme en eso y, y la vista puesta más que nada después en el Panamericano. Seguramente voy a ir capaz, depende, alguna PWC, pero bueno, nada organizado todavía, lo voy viendo ahí sobre la marcha. Bueno, un poco en lo que viene, tenemos ahí 2 nacionales, uno en La Rioja y otro en Tucumán, en abril y en septiembre respectivamente, así que bueno, abocarme a eso y seguramente alguna PWC también haga este año y después nada, las miras puestas ahí en el Panamericano del año que viene. Eh, Así que bueno, eso es un poco lo que viene, lo que voy a tratar de estar pensando este año y bueno, concentrado en eso. Bueno, Joana, muchísimas gracias ahí por mostrar un poco lo que estamos haciendo por estos lados. Te mando ahí un fuerte abrazo y espero verte pronto ahí en alguna competencia.
Dale, gracias. Chau, chau. Bueno, ese fue Federico Rodríguez. Un placer hablar con él. Como siempre, una conversación muy nutrida y en la que, por ejemplo, yo aprendí mucho de vuelo de triángulo, que en llano generalmente yo estoy acostumbrada es a hacer distancia libre. Y quizás cuando uno piensa en vuelo en llano, lo primero que nos viene a la cabeza es la distancia libre y lo último en lo que uno piensa es triángulo. Entonces fue muy interesante aprender de su estrategia, de su planificación y escuchar un poco el relato de este vuelo. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si quieren apoyarlo, lo primero que pueden hacer es compartirlo con sus amigos. También puede unirse a nuestro Patreon, que es una página en la que puedes convertirte en mecenas y participar un poco más en este podcast, hacer preguntas a los invitados, sugerir invitados y muchas otras cosas. Así que bueno, síganos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram, en @quehaydevuelo, y nos vemos en el próximo episodio. Buen vuelo.